es cierto, estamos en una época complicada, en una situación muy particular, Semana Santa, pero siempre hay la posibilidad de tomar unos minutos para efectos de poder participar con ustedes y sobre todo porque los alumnos tienen mucho interés en esta materia. ¿Correcto? Bien, para poder nosotros ejecutar nuestra línea de evaluación y la ejecución de esta actividad, por favor, que se entienda que vamos a relacionarnos con la redacción de escritos en el ámbito civil. No es una evaluación constitucional, no es una evaluación procesal penal, no es una evaluación en el ámbito laboral, así que hay que tomar en cuenta algunas condiciones muy particulares, principalmente porque donde se desarrolla el contexto civil, especialmente, más allá de todo lo que fuera una etapa prejudicial, una etapa de negociación, una etapa eventualmente de arbitraje, nos vamos a centrar al contexto judicial y al contexto procesal. ¿Correcto? Entonces, ¿dónde es que normalmente un abogado que ve estos temas en el ámbito de la redacción, de la argumentación, de la fundamentación, del sostenimiento de una posición a favor del cliente? Bueno, normalmente en los procesos civiles, ¿correcto? Proceso de conocimiento, abreviado, sumarísimo, proceso de ejecución, procedimientos cautelares, proceso único. Proceso único porque está dentro de lo que es, ¿qué cosa? El contexto civil familiar. Y fíjense que para eso la regla básica, por favor, es siempre revisen su normativa, revisen el contexto normativo. Por favor, acá hay un gran elemento negativo que nos permite indicar y reforzar esta idea, ¿correcto? Siempre tengan en cuenta dos grandes elementos. En primer término, el contexto del derecho nacional y en segundo término, ¿qué cosa? El contexto de la legislación internacional en derechos humanos. Pero doctor, esas son materias ya constitucionales, esas son materias que no siempre van a tener vinculación con nuestra especialidad. Mentira. Quien les diga eso en realidad les está engañando. Hoy por hoy no se puede evaluar absolutamente nada si es que no se ha tomado en cuenta estos elementos de normatividad. Por ello es que va a ser sumamente útil entender y comprender que desde la perspectiva del ámbito nacional, para poder interpretar, evaluar y proyectar una solución a una controversia en el ámbito civil, es absolutamente necesario partir de dos elementos sumamente importantes. Uno, el contenido material de la Constitución de 1993. ¿Correcto? Eso es absolutamente básico. Y dos, el carácter interdependiente de la normatividad civil, familiar, procesal aplicable a la controversia. Entonces, ¿por qué estoy dando estas dos indicaciones? Porque ya esto lo he podido observar durante varias sesiones en Udiápolis, y no solo acá, sino a nivel general. Ayer, por ejemplo, di una capacitación en el Poder Judicial, porque era sábado, pero estaba dirigido a magistrados, y aunque parezca increíble, los mismos magistrados hacían preguntas en el mismo sentido que un evento cualquiera. Y yo les decía, pero un momento, ¿usted ha leído su Código Procesal Civil? ¿Usted ha leído el Código del Niño y Adolescente? Y parecería que no. Entonces, muchas controversias son evaluadas ¿dónde? En el Código Procesal Civil, correcto, Código Procesal Civil, en eventualmente el Código del Niño y Adolescente. No existe código de niño, niña, adolescente, no. Escriban bien, por favor. No, pero eso visibiliza el contexto de género. No, estamos utilizando el castellano. La mejor manera de visibilizar a alguien es generando
una buena redacción, ¿correcto? Entonces, el Código Procesal Civil, el Código del Niño y Adolescente, las leyes especiales o eventualmente, ¿qué cosa? Vinculadas a la controversia, ¿correcto? Por ejemplo, los decretos legislativos, el 1377, etcétera, que se promulgaron en el año 2018 y que tienen especial vinculación con esta materia de análisis, ¿correcto? Entonces, tengan mucho en cuenta que si no van a ejecutar esta integración de la norma, va a ser sumamente complicado, porque muchas de las preguntas se atienden directamente con la interpretación de justamente normas de carácter nacional. Y en segundo término, señores, se tiene que tomar mucho en cuenta el contexto y la complementación de una legislación internacional en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque, señores, desde el 2000 existe un proceso de constitucionalización del derecho civil. No solo del derecho de familia, en forma general del derecho civil, porque fue la última especialidad en ser evaluada. Y fíjense que esto inclusive nos permite detallar que es una posición muy limitada, porque recién en el ámbito judicial se quiere implementar justamente contextos procesales vinculados a lo constitucional, como por ejemplo el principio de oralidad, como por ejemplo mecanismos de flexibilización que provienen de un contexto constitucional, no de un contexto procesal, ni mucho menos de un contexto comparado con el sistema anglosajón. Es totalmente diferente. Pero para poder entender este proceso de constitucionalización, ¿qué es lo importante tomar en cuenta? Primero, ¿qué cosa? Los tratados internacionales sobre derechos humanos. Tratados internacionales sobre derechos humanos. Y en esta perspectiva hay varios niveles que tenemos que ver. El primero de ellos, la Declaración Universal de Derechos Civiles y Políticos de 1948, ¿correcto? La segunda, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿correcto? De 1966. Vienen ahora convenios, pactos, tratados sobre protección de derechos humanos para grupos vulnerables. Ahí, por ejemplo, podemos incluir al CEDAW 1979, a la Convención de Derechos del Niño 1989, a la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad 2004, eventualmente a nivel regional tenemos, ¿qué cosa? 1994, Pacto de Belém do Pará, e inclusive desde el año 2012 tenemos, ¿qué cosa? La Regla de Brasil. Entonces hay un conjunto normativo bastante amplio y esto en el contexto regional permite validar qué cosa. Señores, tienen que leer la Convención Americana de 1969. Hay una serie de elementos procesales que derivan de esta interpretación. Por ejemplo, uno de los artículos más significativos e importantes, como también más vulnerados en la mayoría de los países latinoamericanos, ¿cuál es? El artículo 8, el que regula qué cosa, que los estados deben otorgar, deben generar, deben garantizar plazos razonables en el trámite de una evaluación o de un proceso. Aquello que está contenido en nuestra Constitución, correcto, artículo 139 de la Constitución, respecto del plazo razonable, tiene un orden superior. Y aunque parezca increíble, si nosotros comenzamos a ver un simple proceso, por ejemplo, alimentos que toma 2, 3, 4 años, ¿correcto? Evidentemente, ¿qué cosa? Es posible denunciar al Estado peruano porque un derecho de un orden tan significativo es irrelevante. El trámite es obsoleto cuando estamos comenzando a ver, ¿qué cosa? La afectación de derechos a un nivel superior al ámbito civil. Por eso hay que integrar elementos supranacionales, elementos constitucionales, con lo que tiene nuestra legislación, Código Civil, Código Procesal Civil, respecto al título preliminar. Señores, para quien no entienda el porqué de esta importancia, hay una explicación muy sencilla. Los títulos preliminares son aquellos principios generales del derecho que garantizan la ejecución de algo, ¿correcto?
con la integración de esos principios jurídicos que están contenidos en títulos preliminares, Código Civil, Código Procesal Civil, acá no he puesto el Código de Niño y Adolescente, pero con esa integración es muy complicado que un juez no te pueda dar la razón, ¿correcto? Porque para que un juez inaplique lo que le estás solicitando, va a tener que recurrir a un orden superior. Y no existe nada superior a un principio jurídico, ¿correcto? Es sumamente complicado para un juez decir, no, yo no le voy a hacer caso. Y no le voy a hacer caso porque usted está mal. Porque para demostrar eso, va a tener que desacreditar ese principio, cosa que es imposible, ¿correcto? Y cosa que también usted está vinculando y proyectando un eventual resultado. Pero fíjese, si ya estamos analizando una situación de controversia, es evidente que usted tiene que proyectar una serie de resultados. Y estos resultados son sumamente importantes para poder comprender esta dinámica, ¿correcto? Principalmente porque tiene que tomarse en cuenta una serie de factores que rodean al conflicto. Y esto no siempre es evaluable en una sola reunión, en una sola cita, en una sola integración de elementos con respecto al cliente, porque nada es absolutamente tan sencillo, porque de lo contrario no estaríamos haciendo nuestra labor como abogados, ¿correcto? Por ello es muy importante partir de lo esencial hacia lo que pueda, ¿qué cosa? Integrar una condición a ser evaluada. En primer término, entonces, con estas condiciones, tenemos que identificar a las personas que participan, ¿correcto? Para poder evaluar si es que es posible, ¿qué cosa? Generar un proceso judicial. Por ejemplo, viene una persona a plantearle una controversia y le dice, no, pero no es para mí, es para la amiga de una prima que tiene un esposo que está pasando por este problema. No es para usted, es para la prima. Y uno le pregunta, ¿y cómo se llama? No, es que no sé. Pues hay que ser bastante sinceros y honestos, y esa es una de las grandes controversias que normalmente se suelen ahora relativizar por el Internet. Entonces yo todos los días recibo casi unos 40 correos en el que me dice, doctor, hola, soy Pepe, y quiero plantearle esta pregunta. Y hay veces en las que ni siquiera me explican algo. Entonces, hola Pepe, soy Manuel, gusto, chao. Porque no se le puede entender, ¿correcto? Y no es una cuestión de descortesía. Se le agradece, pero ¿qué me quieres decir? No sé, no te leo la mente. Hay otras personas que me dicen, soy María. Mire, yo no tengo nada. Bueno, si no tienes nada, ¿para qué me escribes? ¿Cuál es la consulta? No tiene sentido, ¿sí o no? No, no, doctor, pero espérese. Lo que sucede es que a mi mejor amiga me ha contado lo que le pasa, ¿qué cosa? Con su tía, y su tía ha recibido este informe de su vecina, y su vecina pasa con otra cosa. ¿De qué te quejas? ¿Cuál es la duda? Si al final no eres tú, es por último, ¿conoces a esa persona? No, pero me interesa. A ver, ¿te interesa en lo académico? ¿Te interesa en lo procesal? ¿Qué te interesa? No me interesa. ¿Qué te interesa? ¿El chisme? No, pues doctor, esto es un tema legal. Entonces, céntrate en el contexto civil o en el contexto jurídico. Tú di, acá hay una controversia. Doctor, ¿qué tema puedo leer? ¿Qué libros puedo leer? Ya, con eso te ayudo más. Pero si me vas a decir qué es lo que va a ocurrir, es como que tú quieras planificar una serie cómica y no tienes ni los actores ni el guión, pero tú ya quieres saber un resultado. Centrémonos. Y lo principal que tenemos que tomar en cuenta son a las personas que intervienen, ¿correcto? Y para poder, ¿qué cosa? Delimitar dos elementos centrales. ¿Quiénes son las partes procesales? Y finalmente, ¿quiénes son los que eventualmente podrían colaborar? ¿Quiénes podrían participar? ¿O quiénes pueden verse afectados por una controversia? Por ejemplo, en situaciones de desalojo, ¿correcto? No basta analizar las partes procesales, porque a veces
no son solamente las partes procesales los únicos implicados. Hay una familia de por medio a la que se le va a desalojar, o eventualmente una familia que está siendo afectada porque unos terceros están utilizando un inmueble de manera incorrecta, pasándose el periodo contratado, ¿correcto? Por eso es que es muy importante delimitar personas, hechos, y ahora viene el gran detalle, una evaluación legal, para poder determinar si es que estamos en una naturaleza de controversia civil pura o una naturaleza civil familiar. Y fíjense la naturaleza que tenemos en este sentido, que luego lo vamos a explicar con mayor detalle, ¿correcto? Mientras que en una controversia de naturaleza civil, el Código Civil y el Código Procesal Civil te obligan a definir dos cosas, derechos e intereses, ¿correcto? En el contexto civil familiar ya no vemos elementos de derecho y de elementos de intereses. También vemos una posición subjetiva. Y les voy a dar una explicación sumamente sencilla para poder adelantar lo que vamos a ver después, ¿correcto? En una controversia civil, lo que usted tiene que evaluar es, señor, acá existe una controversia, ¿qué artículo o qué norma se aplica a esa evaluación? No, no está contenido en una norma, perfecto. Bueno, veamos la integración de las normas de orden constitucional, de las normas de derecho, ¿qué cosa? De derechos humanos. ¿Por qué? Porque de repente no tenemos una ley, pero sí podemos proyectar un resultado. Ejemplo, doctor, yo, varón, y mi esposa queremos tener un hijo, pero no podemos tener hijos porque tenemos problemas de salud, pero tenemos patrimonio. Queremos ir al extranjero y eventualmente, ¿qué cosa? Hacer una maternidad subrogada para poder contratar a una señorita. Esa es una controversia. Y no estás haciendo nada ilícito indicándole, bueno, Brasil, por ejemplo, tiene una legislación sobre el tema. Entonces tú puedes ir a Brasil, yo te contacto con un estudio de abogados, este estudio de abogados contacta con una clínica de fertilidad, contacta con señoritas que dan el vientre en alquiler, pagas, ¿qué cosa? Todo el procedimiento médico, pagas la atención de la señorita durante los 9 meses de gestación, alumbra a la criatura y ese hijo es tuyo porque ya hay un contrato, porque ahí sí hay una legislación. Pero en el Perú, ¿qué va a pasar si es que esa señorita quiere reclamar el hijo como suyo? Ahí viene la integración de los derechos humanos. Lo que fue válido en otro país, tiene que ser válido también acá. Pero acá no hay ley. Es que justamente ahí puedes proteger tus intereses. ¿Correcto? Y ahí existe, ¿qué cosa? Una posibilidad muy elevada de poder garantizarlos. Y les doy un ejemplo. ¿Recuerdan el caso de una familia chilena que tuvo bebés por inseminación y fertilidad, in vitro más una gestación subrogada? Al final fueron detenidos, pero luego se determinó que eran los padres biológicos, pero por tratamientos de reproducción asistida y maternidad subrogada. Fueron liberados, ¿correcto? Sus derechos no estaban reconocidos porque no había ley. Pero un momento, se les aplicó e integró la normatividad a su favor. Tomó tiempo. Eso no debió pasar. Pero recuerden que no siempre nuestra legislación está acorde a las necesidades o a las condiciones sociales. Acuérdense que estamos en un proceso de globalización, estamos en un proceso de transformación. Hoy por hoy la tecnología nos superó hace mucho tiempo, ¿correcto? Por eso que es muy importante proyectar resultados. Sobre todo para poder comprender que en esta dinámica legal todo puede ser evaluado tanto en lo positivo como en lo negativo. Producto entonces de esta referencia, fíjense señores, ¿qué es lo que vamos a tener? Normalmente vamos a tener una serie de condiciones que van a estar vinculadas, ¿qué cosa? A una evaluación de una controversia, ya a una proyección. Ya pasamos de la simple consulta, ahora tenemos que proyectar algo, porque antes de escribir algo tenemos que pensar, ¿correcto? Esa es la lógica. ¿Ya? Nadie escribe, nadie redacta prácticamente luego de escuchar, tiene que razonar, tiene que haber un ejercicio crítico para poder determinar qué cosa, un objetivo final, que es tener fundada una demanda, ¿correcto? Para ello, los principales elementos que desde siempre tienen que tomarse en cuenta, ¿qué cosas son? Primero, la posibilidad de que esa persona pueda tener un resultado.
tiene que tener un interés para obrar. Y recuerden que en este sentido, cualquiera puede tener un interés para obrar, pero no siempre va a tener legitimidad. Tiene que tener los dos, el carácter individual de proyectar, como también el carácter autorizado por la ley. Los dos, ¿correcto? Tiene que tomarse en cuenta el periodo de tiempo. Doctor, yo quiero ver una controversia que me pasó hace 30 años. 30 años, probablemente ya usted ha perdido el derecho, ¿correcto? Hay que tomar en cuenta eso. De nada sirve, doctor, yo quiero defender los terrenos de mi abuelito, correcto, pero mi abuelito murió hace 40 años. Veamos, ¿ya quieres hacer eso? Perfecto. ¿Usted ya conoce los terrenos? No, no conozco. Bueno, ¿usted ya hizo la búsqueda de registrar? No, tampoco. ¿Y cómo quieres defender si todavía no sabes qué vas a hacer? Tienes que pisar un poco la realidad para poder tomar en cuenta esto. Recuerde que cualquier cliente no ha hecho la evaluación, ¿cuánto le va a costar? No ha hecho la evaluación de cuánto tiempo va a tomar esto, no ha hecho la evaluación de cómo le va a afectar en el tiempo la atención de estas controversias. ¿Y por qué hago esto desde el inicio? Porque recuerden que normalmente en el ámbito procesal civil, al menos en el Perú, los clientes no suelen mantener al abogado desde la etapa de la demanda hasta la etapa de la sentencia. ¿Correcto? Por regla general, y esto es una referencia a nivel judicial, hay 3 abogados que participan en el trámite de un proceso. El que hace la demanda, el que participa en el proceso y el que cobra los honorarios cuando sale la sentencia. Y cada vez esos honorarios van reduciéndose. ¿Y por qué se van reduciendo? Porque el cliente siempre busca un abogado más barato. Disculpen, pero esa es la referencia general. Entonces, si usted no hace desde el inicio la evaluación de una proyección, usted podría trabajar, ¿qué cosa? En una condición negativa. Y por eso que es sumamente importante evaluar en qué vía judicial va a ejecutar su trámite. Por eso está la cuantía, como también evaluar el contexto de la controversia y finalmente ver los mecanismos que la ley le garantiza para efectos de poder plantear qué cosa, una solución. En muchos casos, el mejor abogado es el que no va a proceso judicial. En la gran mayoría de casos. ¿Por qué? Porque se ha perdido esta condición de negociar. Y la negociación, ¿por qué no funciona en nuestro país? Porque nadie proyecta sus expectativas a futuro. Porque no se tiene la costumbre de una asesoría legal. ¿Correcto? Se asume que esto es caro, se asume que esto es negligente, se asume que el abogado quiere vivir a costa del cliente. No. Ese es el gran problema de por qué las controversias no pueden ser evaluadas. Como si las personas en nuestro país fueran absolutamente incapaces de proyectar un resultado. Y esto es tan relativo que cuando comenzamos a ver un contexto civil patrimonial, se pierde, ¿qué cosa? La oportunidad de generar una mejor evaluación de la controversia y evidentemente evitar un proceso judicial. Y cuando digo evitar un proceso judicial no es que sea la única alternativa, es la mejor, ¿correcto? Es la mejor. ¿Por qué? Porque le permites a un cliente, ¿qué cosa? Economizar su tiempo, dinamizar la defensa de sus derechos, pero sobre todo ver su proyección en el tiempo. ¿Qué pasa si te contrata a una persona que sabe, reconoce que se le venció el plazo del alquiler y quiere seguir quedándose? O sea, tú te preguntas, ¿te quieres quedar en un departamento donde el contrato ya venció? Me pagan los honorarios a mí, pero no le quieres pagar el costo del alquiler mensual que ya has dejado de abonar por exceso de tiempo. Entonces uno comienza a decir, ¿qué calidad de abogado es ese? ¿Correcto? Cuando comienza a darse cuenta que probablemente su cliente no tiene la justificación para plantear una controversia. Y ahí también permite evaluar los costos. Y mucha gente piensa que estos son costos de honorarios. No, costos temporales, costos humanos, costos en la evaluación de una planificación del proceso judicial. Muchos abogados no saben planificar los costos respecto de una evaluación o
trámite de una controversia. Y por eso es que a veces cobran muy barato o eventualmente cobran muy caro, porque no logran identificar cuánto va a tomar el proceso judicial. Ese es uno de los grandes problemas de nuestro sistema judicial. ¿Correcto? Por eso es que normalmente el abogado es cambiado, es reemplazado, generalmente por otro que cobra menos, no necesariamente más eficiente. ¿Correcto? Por regla general, en las controversias muy significativas, cada vez que hay un cambio de abogado, el nuevo abogado cobra más. Esto es en los casos donde hay una buena evaluación. Cobra más. Pero recuerde que la gran mayoría de situaciones, los abogados que cobran, perdón, que participan como segunda oportunidad, son normalmente los abogados que han bajado costos. ¿Correcto? Y así hay las dos perspectivas. Asesorías que después de evaluar la controversia dicen, no, tu primer abogado no funcionó, fracasó por esto, por esto, por esto, y así que este es el costo de la nueva asesoría. O hay los abogados que dicen, no se preocupe, si ese abogado fracasó, yo no, porque yo conozco al juez. Es la típica del leguleyo que todo sabe, ¿correcto? Está mal. Y ahí recién tomar en cuenta qué es lo que se tiene que evaluar con respecto de una proyección de un derecho, que es normalmente un interés, o con respecto a lo que ya está determinado en una norma. Y aunque parezca increíble, basta con que vean, por ejemplo, la ley 30.933, que es la de desalojo notarial, para que se den cuenta que aunque la ley diga un procedimiento, esto no funciona en la realidad. Entonces, no siempre va a existir una correlación entre lo bueno y lo legal y lo justo. No, hay que compatibilizar todo. ¿Y dónde se extiende esta situación negativa? En los conflictos no patrimoniales, civil familia. Principalmente porque a todo lo que ya hemos detallado se le suma un gran detalle: expectativas subjetivas. Yo no me quiero divorciar, pero señora, ya está separada 20 años. No quiero divorciarme, pues. Pero señora, su pareja actual, con quien vive 18 años, sí quiere que usted se divorcie. No quiero, pero su esposo, su pareja está al costado y usted sigue casada con el otro. No quiero casarme. Y se van a dar cuenta que cuando litigan, este tipo de controversias y este tipo de posiciones son muy frecuentes. La jueza, yo he tenido oportunidad de ver esto muchas veces, le dice, señora, usted ha venido con su nueva pareja. Sus hijos con su nueva pareja están afuera. Tiene más de 15 años con su nueva pareja. ¿Y no quiere darle el divorcio al señor? No quiero, pues. ¿Me va a obligar? No, señora, estamos tratando de conciliar. Esto no debería ser evaluado, porque con lo que usted me está diciendo, yo ya estoy encontrando elementos de hecho que comprueban que ustedes están separados más de 4 años. Pero ¿por qué no quiere conciliar ahora y finalizar el proceso? Y eventualmente, ¿qué cosa? Provocar más audiencias y todo. No quiero. Pero señora, por favor, explique. Es que si yo le doy el divorcio, este miserable se va a casar con la otra con la que me engañó. 15 años, 20 años después. Y es porque nuestra ley no se ha adaptado a esta situación. ¿Correcto? Esas condiciones subjetivas, los abogados saben cuándo se enteran: en el proceso. No se enteran antes, se enteran en el proceso. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Un cambio de mirada, como si fuera una cuestión así de exorcismo, para ver al cliente y decirle, ¿por qué no me has avisado? Porque eso evidentemente va a transformar el giro del proceso. Por ahí que pierdes el caso porque justamente algo muy importante no te avisaron. Ante ese tipo de situaciones es sumamente importante entender cómo se ejecuta una comunicación forense, ¿correcto? Cuando hablamos de comunicación forense, estamos dando a entender que se trata, ¿qué cosa? De una comunicación formal, de una comunicación en la cual se tiene que tomar en cuenta, ¿qué cosa? Una contraparte ante quien se ejecuta el diálogo para efectos de poder determinar, ¿qué cosa? Algunas condiciones. ¿Cuáles condiciones?
principalmente la de evaluación del contexto en el ámbito, ¿qué cosa? Legal. Por ello, muy diferente es, ¿qué cosa? Hablar o interactuar con el cliente. Muy diferente es cuando se hace una evaluación de la controversia, por ejemplo, con la contraparte, que puede ser prejudicial como también puede ser judicial. Es más, inclusive antes de emitir la sentencia, las partes pueden, ¿qué cosa? Arreglar sus controversias. Aunque les parezca increíble, pueden hacerlo. Y un día, o el día en el que el juez está redactando la sentencia, porque ese mismo día va a pasar a firma para su secretario para que se pueda notificar, las partes presentan el escrito y dicen, no, señor juez, no necesita intervenir, ya solucionamos. Hasta ese momento pueden hacerlo. Es más, aun cuando el juez ya hizo la sentencia y el secretario está notificando, las partes pueden hacer eso. Y eso está válido, eso es válido conforme al Código Procesal Civil, ¿correcto? Como también el abogado tiene que tener otro tipo de comunicación ante el perito, como también ante el juez. Son lenguajes diferentes. Sin embargo, es la misma historia, es la misma evaluación de derechos, solo que tiene que aplicarse bajo diferentes formatos, no solamente en lo formal, sino también, ¿qué cosa? En lo objetivo y en el carácter argumentativo. ¿Correcto? Ante un perito, evidentemente la visión técnica de esta comunicación es a favor de quien ejecuta la pericia, porque uno no es experto en esto. Pero, ¿qué es lo que se puede evaluar? El contenido, el alcance, la manera de interpretar justamente esa información técnica respecto del proceso judicial. Por ello es que va a ser muy significativo, ¿qué cosa? Poder interpretar esas evaluaciones psicológicas, porque no podemos desvirtuarlas. Quien puede desvirtuar un informe técnico es otro perito, pero ese perito va a tener que ser de parte. Y normalmente cuando hay una evaluación de oficio, un perito de parte no puede contradecir, tiene que ser autorizado por el juez. Entonces, fíjense cómo es que eventualmente todas estas situaciones se vinculan, ¿qué cosa? Al contexto de una comunicación forense. ¿Por qué? Porque antes de escribir hay una comunicación. Antes de plasmar en un documento con carácter formal, con carácter legal, con carácter vinculante, es absolutamente necesario entender que entre dos personas puede ocurrir, ¿qué cosa? Una interacción sobre la base de una comunicación. ¿Correcto? No siempre las controversias van a tener un carácter tan complejo. A veces lo complejo es la comunicación. ¿Correcto? Por eso es que es sumamente importante entender cómo se ejecuta justamente esa comunicación, con 4 variables para poder entender y redactar correctamente. La primera de ellas, toda comunicación tiene que ser formal. No puede existir un abogado que escriba un escrito, una demanda planteando barrabasadas o planteando cuestiones, por ejemplo, lo que siempre sale en los memes, ¿correcto? Citando al Chavo del Ocho, citando de repente una película, ¿correcto? O eventualmente, ¿qué cosa? Argumentando como si fuera una letra de una canción. Eso es inadmisible, eso es absolutamente incoherente con la formalidad de tu propio trabajo, ¿correcto? Tiene que ser objetivo, porque si usted no demuestra con los elementos probatorios que está, ¿qué cosa? Fundamentando su posición, ¿cómo es posible que usted pueda inducir a una convicción, a una contraparte o eventualmente al juez? ¿Cómo le va a hacer caso a un juez si usted no está, ¿qué cosa? Sustentando los hechos, los elementos, las pruebas de lo que está detallando? Señor juez, hágame caso porque yo soy Manuel, nunca miento. Eso no tiene valor formal, no tiene valor objetivo. Por eso que es muy importante exponer, y ahora viene el otro detalle, tiene que tener un elevado nivel de argumentación. Principalmente cuando hay unas controversias que probablemente a ese abogado le cueste, ¿qué cosa? Contradecir o debatir. ¿Correcto? El carácter argumentativo, por regla general, siempre suele a detallar con énfasis las situaciones de excepcionalidad para efectos de poder, ¿qué cosa? Presentar un panorama totalmente distinto, para garantizar así una mejor defensa de su posición, evidentemente en contra de la posición del otro abogado.
¿correcto? Los niveles de argumentación tienen que ser tan sólidos que nadie pueda resistirse. Y eso tiene mucho que ver principalmente con la manera en la cual se prueba una posición con lo acreditable, ¿correcto? Ante estas condiciones, y vean ustedes que antes de ejecutar una evaluación y redacción, se tiene que analizar lo que se ha indicado previamente, el derecho o el interés, ¿correcto? Derecho es todo aquello que está plasmado en una norma. El interés es todo aquello que puede ser interpretado en función de la ley que no contiene una especificación con normas de orden supranacional, principalmente derechos naturales, derechos humanos o derechos de orden convencional, ¿correcto? Pero véase esta condición. Es muy complicado, es muy complicado contradecir esto. Fíjense, señores, y esto es absolutamente esencial. Todo derecho constitucional no siempre va a ser un derecho fundamental. Todo derecho fundamental no siempre va a ser un derecho humano. Hay condiciones que necesitan ser detalladas con una mayor y mejor precisión. ¿Y por dónde debemos partir? Siempre por el concepto del derecho natural. ¿Correcto? Las normas, los derechos, los intereses que provienen de una interpretación del derecho natural parten de la esencia de la persona humana. Por el solo hecho de ser, ¿qué cosa? Persona. Por el solo hecho de tener una dignidad. Porque esto puede garantizar un concepto mucho más abstracto en lo filosófico que se llama felicidad. Señores, la dignidad solo se protegió desde 1948 en adelante. Pero antes, y desde la época de Sócrates, el concepto más defendido en lo argumentativo es la felicidad. ¿Correcto? Porque Dios, supuestamente, al crear al hombre, no lo creó para hacerlo, ¿qué cosa? Parte de la naturaleza. Lo hizo para dominar la naturaleza. Ese es el objetivo de su felicidad, el vivir. Por lo tanto, todo aquello que pueda interpretarse de este derecho natural siempre va a tener un buen fundamento. Pero como esto normalmente no siempre está expuesto en una norma, luego surge para 1948 los derechos humanos. ¿Doctor, existían antes? No, lo que existía antes normalmente eran leyes de orden nacional con una proyección. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia de 1789, o la Declaración de Derechos que está contenida en la Carta Magna 1215, o en el preámbulo de la Constitución Americana de 1787. Entonces nos damos cuenta que existen antecedentes, pero en términos de derecho humano recién está expuesto 1948, luego de haberse creado Naciones Unidas en 1945, y acá surge el contexto en el cual el derecho internacional, donde los estados regulan estos derechos desde una perspectiva de cosa internacional, para que cada uno de los estados lo pueda cumplir. ¿Correcto? Por eso es que hay mucha diferencia entre el derecho convencional, porque el derecho convencional también parte de una perspectiva de derecho internacional, pero ahora sí de carácter regional. Esto solamente vale en el sistema, ¿qué cosa? Interamericano. Esto es en Latinoamérica, porque Estados Unidos, Canadá, Cuba no están en el sistema interamericano, ¿correcto? Ante estas perspectivas, ahí recién la Convención Americana de 1969 da este valor. Por eso, vean el orden. Derecho natural, Sócrates, siglo VI a.C. Derechos humanos, 1948. Derecho convencional, 1969. Derecho fundamental, ¿saben cuándo sale? 1978. La primera constitución que reguló los derechos fundamentales es la de España, 1978. Luego de que 40 años Franco gobernase España, ¿correcto? Y como ya eran conscientes de los atropellos que normalmente vienen en un contexto dictatorial, en el propio país se estableció que el Estado garantizaba a sus ciudadanos un nivel de tutela superior. Ya no el orden internacional, ya no las Naciones Unidas, los propios estados, el constituyente. Por eso es que hay un orden de derechos fundamentales antes de los derechos constitucionales. Correcto, esa es la razón.
Por eso es que ahí existe una positivización. Y por eso es que por regla general, todos los derechos fundamentales son derechos humanos, pero no todos los derechos humanos son derechos fundamentales. ¿Correcto? Ese es el orden. Y luego vienen los derechos constitucionales, aquellos que están reconocidos expresamente en la norma. ¿Correcto? Basta con que ustedes vean el artículo, por ejemplo, 8, 9, 10, y se van a dar cuenta que esos derechos son constitucionales, pero no tienen un nivel de protección especial o preferente, como sí lo tienen los derechos fundamentales, artículo 2, inciso 2. ¿Correcto? Pero si no están estos derechos, podría interpretarse cosa, o el derecho natural o el derecho humano. Por ejemplo, señores, en la actual Constitución, el derecho a la educación y el derecho a la salud no es ni siquiera derecho constitucional, pero es un derecho humano, porque el Perú ya lo reconoció en un tratado internacional. Ahí tienes los niveles de protección que va a permitirte, ¿qué cosa? Interpretar cómo vas a ejecutar la comunicación forense en función del derecho y el interés. Porque recuerden, cuando ya estás escribiendo, tienes que tomar en cuenta el contexto de la especialidad, o civil puro o civil familia. Tienes que tomar en cuenta qué cosa, la condición interdisciplinaria, principalmente cuando necesitas acreditar una condición, por ejemplo, con una pericia que de repente proviene de una evaluación genética o que de repente proviene, ¿qué cosa?, de una evaluación contable. ¿Correcto? Para demostrar mala fe en la gestión de una sociedad ganancial, por ejemplo, ¿correcto? Y esto tiene mucho que ver porque tienes que tomar en cuenta el rol de las personas para poder evaluar, para poder acreditar, para poder generar una condición. Ante estas circunstancias, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Un análisis legal, ¿correcto? Evaluar nuestras posiciones, principalmente porque siempre va a existir una condición para poder determinar qué cosa, cómo se puede ejecutar de repente una evaluación de una controversia, para poder determinar la controversia genera un costo, por ejemplo, de 100, pero el trámite procesal genera un costo de 500. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Hay casos en los que la gente litiga y cuando gana una sentencia, el costo es, ¿qué cosa? Absolutamente inmanejable. Pero se sienten contentos. Eso implica un alto nivel de litigiosidad, principalmente por cuestiones de derecho, pero no por cuestiones vinculadas a una racionalidad objetiva. Ese es uno de los grandes defectos de nuestro sistema judicial. ¿Correcto? Por eso es que, por regla general, no se hace una evaluación de daños. ¿Correcto? ¿Y qué significa daños? Es una proyección de la responsabilidad civil. Por eso es que las indemnizaciones resultan irrelevantes. ¿Correcto? Por ejemplo, mucho se debate, si tu novio ya no quiere casarse, tienes derecho de plantear esponsales. Esa ridiculez que normalmente la defienden en el derecho de familia, ¿correcto? Cuando llega a ser, ¿qué cosa?, expuesta en una sentencia, ¿qué es lo que dice el juez? Reparación, 100 soles. ¿Cuánto te costó el abogado durante los 4 años de proceso judicial? 10.000 soles, por dar un precio. ¿Vale la pena? Ahí te das cuenta que la racionalidad en la justificación y defensa de posiciones tiene que ser tomada en cuenta, pues, porque lo contrario, no va a existir una racionalidad que te permita decir, caray, estos abogados son útiles, ¿correcto? Como también se tiene que tomar en cuenta cuánto es lo que va a costar el proceso. Normalmente se asume ¿qué cosa? Hay diferentes maneras de poder plantear la cuantificación de una asesoría. El pago integral por armadas, el pago por ejecución de trámite judicial y por último, el cobro por determinadas acciones. Con sinceridad, los clientes no están acostumbrados a tener un empleado, porque el abogado termina siendo un empleado, tanto tiempo. Por eso los cambian, ¿correcto? Por eso es que es muy importante evaluar algo antes de una asesoría, porque luego cuando analizamos los intereses para hablar, y la legitimidad para hablar, no resulta vinculable. Ante esta circunstancia, eventualmente
El análisis de la temporalidad sirve para ¿qué cosa? Para evaluar ¿qué cosa? La condición temporal del derecho o interés, ¿qué cosa? Afectado. Si en el tiempo ya no existe la posibilidad, obsérvese que existe todavía una eventual alternativa. Ejemplo, me entero que el niño de 10 años que estaba criando como hijo no es hijo mío. Según el Código Civil, a mí se me pasó el plazo para impugnar la paternidad. Bueno, una prueba de ADN anula esa condición. ¿Por qué? Porque me va a permitir, ¿qué cosa? Detallar una verdad biológica. Pero tengo que sustentarla, ¿correcto? Tengo que evaluar la jurisdicción. ¿Por qué? Porque hay reglas de domicilio y de especialidad que evidentemente las tengo que cumplir. Ayer, por ejemplo, en la controversia que les estaba analizando con unos jueces, me indicaban, doctor, el Código Civil no detalla detalla varias alternativas para demandar. Y yo les preguntaba a esos jueces, ¿usted aceptaría una controversia sabiendo que ni las personas, ni los hechos, ni el derecho se puede evaluar en su jurisdicción? No, pero es que el código me da esa posibilidad. Y viene la gran pregunta. O sea, usted no tiene sobrecarga procesal. No, sí tengo. Entonces, ¿qué es lo que dirías? No viven en mi jurisdicción. No está la controversia en mi jurisdicción. No estoy obligado per se a ejecutar la evaluación. ¿Qué es lo que hago? Lo declaro improcedente. Vaya usted a demandar donde vive la contraparte o donde usted vive. Pero no lo quieren hacer. Entonces, parecería que no se lee ni la legislación ni se interpreta correctamente, ¿correcto? ¿Y qué pasa? Hay controversias que pueden tener competencias múltiples. Por ejemplo, en caso de violencia familiar, miren, ejemplo, en casos de violencia familiar, un solo hecho puede ser evaluado, ¿qué cosa? En la vía penal. ¿Qué cosa? Como lesiones, como feminicidio, perdón, lesiones, feminicidio, como feminicidio. Pero también, ¿qué cosa? En la vía civil, por ejemplo, divorcio. Entonces, es importantísimo tomar en cuenta esto, porque luego vienen los fundamentos. De hecho, la relación directa, proporcional entre los hechos y la norma, ¿correcto? Para poder tener una justificación. Y finalmente, con esa evaluación de normas, ¿qué cosa? Relacionar la legislación aplicable a la controversia. ¿Por qué? Porque en función a estos elementos, el juez va a poder, ¿qué cosa? Determinar los puntos controversiales, ¿correcto? Ante esta condición, entonces, es sumamente importante entender cómo se ejecuta la defensa legal en el proceso. ¿Y qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Señores, la etapa preliminar para poder determinar esto. ¿Cuál es? Es el primer contacto con el cliente, principalmente para poder evaluar ¿qué cosa? Lo expuesto por el cliente. Recuerden que en estas circunstancias el cliente no conoce el alcance y contenido de la ley. Por lo tanto, él puede creer tener una razón, pero no siempre es así. Cuando ya existe un acuerdo legal con la defensa es porque usted le ha expuesto y le ha dicho, sí, usted tiene derecho, pero también hay que fijar una proyección, ¿correcto? ¿Y qué es lo que se tiene que hacer cuando hay un acuerdo legal con la defensa? Determinar el nivel de la asesoría y seguimiento judicial. ¿Por qué? Porque recuerden que hay situaciones en las que no necesariamente el abogado va a poder controlar. Por ejemplo, si se trata de un asunto subjetivo, ¿correcto? Entonces, tiene que evaluarse mucho, principalmente porque esto determina los honorarios.
En la ejecución de actos procesales y judiciales, recuérdese que en este contexto estamos supeditados al nivel instancia y naturaleza del proceso. Una asesoría en un órgano judicial de primera instancia es totalmente distinto a una casación. En la casación usted no tiene que evaluar elementos probatorios, pero evidentemente se hace ante la Corte Suprema. Ante estas circunstancias también es importante entender que no siempre se ejecuta la misma evaluación, ni tampoco el mismo nivel de asesoría. Por lo tanto, los escritos judiciales tampoco tienen el mismo contenido, ¿correcto? Se tiene que interactuar de una mejor manera ante el proceso, ¿correcto? Acá el nivel de actuación de la defensa está en función al contexto judicial y procesal del caso. Caso contrario, se puede tener un pésimo resultado, ¿correcto? Y fíjense, la etapa de costas y costos no es al momento de la sentencia, no es al momento de la sentencia. Señores, es desde el inicio de la etapa preliminar. ¿Por qué? Porque recuerden que los clientes pueden atender una necesidad, pueden proyectar un resultado, pero un momento, ese resultado no es el que busca un abogado, porque el abogado también busca sus honorarios. Entonces recuerden que en estas circunstancias los abogados no pueden, ¿qué cosa? Tampoco regalar su trabajo, ¿correcto? Ni tampoco pueden actuar solamente en defensa de la justicia. Tiene que haber una racionalidad, ¿correcto? Por eso es que es muy importante, ¿qué cosa? Una proyección de costos, pero que incluya, ¿qué cosa? El tiempo, la especialidad, la racionalidad del caso y la complejidad de la controversia. Un caso que implica mucho estudio, mucho análisis, evidentemente no va a ser barato, ¿correcto? Y fíjense que la defensa legal tiene varios niveles de interacción. En la demanda, en la contrademanda, en la audiencia, en la contradicción de argumentos, en los alegatos. Fíjense que la defensa es totalmente distinta. Cambia en la medida en el ámbito de la complejidad. El nivel de argumentación en este sentido es, ¿qué cosa? Centrado y dirigido a sustentar una posición. En cambio, en los alegatos, ¿qué es lo que busca? El nivel de argumentación es para validar nuestra posición y cuestionar la posición de la contraparte. Abogado que solo defienda su punto de vista está perdiendo la oportunidad de ¿qué cosa? De poder eliminar la controversia. Si deja que el otro abogado también haga su defensa y no cuestionar su posición, está logrando que el juez pueda escuchar a ambas partes, y si el juez escucha o piensa que la otra parte tiene mejor posición, como tú no lo has contradicho, probablemente le dé la razón a esta parte. Esto es muy elocuente y nos permite, ¿qué cosa? Detallar, ahora sí, el contenido, que es la parte principal de nuestra exposición. Recuerden, señores, hemos entrado las 4 etapas más centrales. Demanda, contestación de demanda, la audiencia, que puede ser audiencia de saneamiento, audiencia probatoria, eventualmente de conciliación, etcétera, y las sentencias. Son los 4 procedimientos más usuales, ¿correcto? Fíjense cómo es que la demanda va a lograr evaluar ¿qué cosa? Los 6 puntos esenciales. El petitorio de las partes, la relación de los fundamentos de hecho con los de derecho, la acreditación, los elementos probatorios, ¿correcto? El requerimiento para la actuación de pruebas de oficio y eventualmente la razonabilidad de la controversia. Sobre esa base, ¿qué es lo que se espera? Que se genere una evaluación de la demanda, ¿correcto? Por lo tanto, en esta etapa intermedia, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Señores, ¿qué es lo que se tiene que tomar en cuenta? Se tiene que evaluar la intervención del juez, ¿correcto?
en esta controversia y en esta situación, ¿qué es lo que normalmente hace el juez? Una evaluación bastante especial que va a centrarse, ¿qué cosa? En dos elementos, ¿correcto? En dos elementos. El primero de ellos es la evaluación del fondo y de la forma, ¿correcto? Para poder determinar si es que va a ejecutar una acción improcedente, inadmisible o admisible. Va a depender de qué cosa, de lo que exponga en términos iniciales una parte, la parte que demanda, para efectos de poder, ¿qué cosa? Avalar esa posición. Caso contrario, no va a ejecutar absolutamente nada ese magistrado y probablemente, ¿qué cosa? Cuestione tu propia, ¿qué cosa? Tu propia acción. Entonces, en este sentido, la evaluación de la demanda por el juzgador es esencial, ¿correcto? La evaluación de la demanda por el juzgador permite entonces detallar un elemento sumamente referencial de forma primaria. Si es que esto pasa, ya llegamos, ¿qué cosa? A la contestación de la demanda. Y en la contestación de la demanda, recuérdese que se tiene que contestar conforme lo que ha planteado el demandante. Por eso que se tiene que evaluar el petitorio, se tiene que evaluar los fundamentos de hecho, los elementos probatorios. Se tiene que proyectar, porque recuerde que en estas circunstancias es posible, ¿qué cosa? Que la contraparte pueda decir, tiene razón, es verdad, me puedo allanar, pues. Allanamiento. Es posible allanarse, y es más, en algunos casos inclusive es recomendable. ¿Por qué? Porque implicaría una menor atención de costos. Sí, tiene razón, yo me excedí, estoy un mes, ¿qué cosa? Fuera de término del contrato. Acepto, me allano. Se acabó la controversia. Evidentemente tus costos van a ser más baratos, ¿correcto? Y hablo de costos como parte demandada. Pero no es el único caso. También recuerde qué cosa, que puede generar una contradicción, ¿correcto? Una contradicción. Va a depender o una contradicción en el ámbito de derechos o eventualmente una contradicción en función a los hechos. Esto es sumamente importante. Pero recuerda que no solamente esto va a ejecutarse en este nivel. A ver si es que tengo acá. Esto lo vamos a copiar. Correcto, porque no solamente eso se va a poder ejecutar. Recuerden que también existe otra opción, y es una opción que no siempre es garantizada, porque esto ya no corresponde, ¿quién? A una asesoría. Normalmente esto responde a una acción liberal de la otra parte, que normalmente es, ¿qué cosa? Rebeldía. ¿Me han demandado? Sí, pero no me interesa. No me apersono, no contradigo y eventualmente me importa un pepino lo que suceda. Esto suele pasar, son situaciones muy usuales y que por tanto merecen ser expuestas en esta evaluación de controversia, ¿correcto? Si se supera esa situación y hay un proceso, evidentemente lo primero que se tiene que analizar son los puntos controvertidos. Y estos puntos controvertidos, ¿por qué son importantes? Porque, señores, en primer término, esos puntos controvertidos delimitan el proceso. Esto es sumamente especial. La delimitación del proceso está expuesta por las partes. El juez no. Ojo, el juez no. Esto es lo que han determinado las partes. Por lo tanto, ya no existe la alternativa de evaluar otros ámbitos. Esto centra la actividad del juez, ¿correcto? En otras palabras, puedes proyectar que no va a ocurrir ninguna situación ajena a lo que han detallado, ¿correcto? En el trámite mismo de la audiencia, ¿qué es lo que se puede acreditar, señores? Eventualmente, ¿qué cosa? La participación de las partes procesales, como también de otras personas.
¿Por qué? Porque pueden intervenir testigos, peritos, etcétera, y por eso es que ahí tenemos la ejecución de pericias. Y esa ejecución de pericias, recuérdese que tienen que tener 3 contenidos, ¿correcto? 3 contenidos. Tiene que haber una instrumentalización, tiene que haber un nivel de oposición, tiene que haber una prueba de oficio si es que es pertinente. La instrumentalización, ¿qué significa? Que ese elemento probatorio que yo estoy aportando sirve para esto. ¿Qué significa el nivel de oposición? No significa que la otra parte, cuando presente un elemento probatorio, yo no puedo decir, no pasa nada. Yo me puedo oponer, ¿correcto? Porque de repente existen elementos cuestionables en esa pericia. Por ejemplo, el contenido, el fundamento. Y eventualmente, caso contrario, una parte puede pedir al juez que ejecute otra pericia, probablemente a nivel de prueba de oficio, ¿correcto? Y en este ámbito, ¿qué pericias se pueden ejecutar? Informe médico-legal, informe de asistente social, pericia temática, pericia psicológica, psiquiátrica, pericia contable. Son los diferentes tipos de pericias que normalmente se pueden ejecutar en este tipo de procedimientos en el ámbito civil. Recuérdese que en estas condiciones y en estas características, ¿correcto? El principal objetivo en una audiencia antes de emitir la sentencia son los alegatos, donde enfatizas tus elementos probatorios para poder vincular un eventual resultado conforme lo determina el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución. ¿Para qué cosa? Para que el juez no vaya a evaluar otros elementos y probablemente esto te perjudique. ¿Correcto? ¿Qué tiene que tener la sentencia? Evidentemente, el perfil previo detallado tiene que fundamentar, tiene que evaluarse el contenido, tiene que estar absolutamente determinado por la normatividad procesal civil respecto a los puntos controvertidos, la reparación de los derechos afectados y la determinación de costos y costos. Si no hay esta especificación, una parte puede solicitar una aclaración. ¿Correcto? Y esa aclaración entonces nos permite, ya terminando nuestra exposición en las 2 diapositivas finales, el modo de presentar estos escritos. ¿Correcto? Acuérdese, y por eso lo enfatizamos de otra manera, tiene que ser formal, tiene que ser objetivos. No se deben utilizar latinazos o términos científicos. Caso contrario, tú los utilizas para elevar el contenido técnico, pero de repente el juez no lo interpretó y lo pasó por alto. Y te quedaste en la oportunidad de decir, oiga, usted no evaluó esto, porque en los puntos controversiales ni siquiera se vuelven a acordar de estas referencias, ¿correcto? Recuérdese que tiene que tomarse en cuenta mucho los tiempos. ¿Por qué? Porque en la redacción, en la argumentación y en la fundamentación de posiciones, los tiempos son importantes. Ya pasó, pero también se busca qué es lo que puede generarse a futuro. Por ejemplo, una reparación, ¿correcto? Esto está muy vinculado al ámbito de la fundamentación de los elementos probatorios, los fundamentos de hecho, como también de los petitorios. Recuérdese que en el contexto procesal civil tenemos que evaluar o los derechos o los intereses. Y estos, señores, implican muchísimo el nivel de ser, ¿qué cosa? Práctico. ¿Y cómo llegamos al ámbito de la practicidad en un contexto de elementos de hecho y de derecho? Señores, lo sencillo siempre tendrá una mejor explicación de lo que ha sucedido, No se necesita dar muchísimos detalles que sean irrelevantes, ¿correcto? Hay que centrarse en los hechos, ser muy objetivos, ser muy precisos. Probablemente en este tipo de situaciones, lo mejor, ¿qué cosa es? Bajar el contenido técnico, porque se puede exponer esto, por ejemplo, en una evaluación en el ámbito, ¿qué cosa? De una audiencia, dando, ¿qué cosa? Un pliego interrogatorio a un perito, para poder así proyectar a futuro, oiga señor, ¿cómo se hizo esta evaluación? ¿Cuál es el nivel de incidencia? Esto permite detallar mucho mejor, ¿qué cosa? La validación de todo lo que aquello se ha sustentado. Pero recuérdese además que en situaciones, en el análisis de una norma, la interpretación de una norma puede ser ejecutada en varios
niveles. Por ejemplo, en el ámbito constitucional o eventualmente en el ámbito convencional o de derechos humanos, principalmente para poder validar nuestra posición. Por ello que en la redacción, recuérdense señores, mientras más oscura sea una defensa, menos interés en el juez para poder, ¿qué cosa? Evaluar tu controversia. Lo detallado en la redacción tiene que tener siempre objetividad, claridad, sustentación y sobre todo, señores, sobre todo, un carácter comprensible. En otras palabras, si usted enfatiza el nivel de victimización, no le van a hacer caso. No porque no le crean, sino porque recuerdan que el juez revisa por día al menos unos 5, 7, ¿qué cosa? Documentos. Y no estoy diciendo que sean documentos de una hojita, estoy hablando de que pueden ser expedientes, ¿correcto? Por ello es que el nivel de argumentación, por regla general, siempre busca proyectar un resultado, ¿correcto? La proyección de resultados siempre exige un nivel de fundamentación y argumentación. ¿Y cómo logramos esto? Relacionando lo que ha sucedido con las normas aplicables para que el juez pueda, ¿qué cosa? Pueda emitir una decisión favorable. No hay que interpretar que el juez automáticamente te comprende per se. No, hay que inducir de manera legal, de manera muy ética, para que el juez esté consciente de la razonabilidad de tu posición. En estas circunstancias es donde normalmente se ejecuta la redacción de los escritos de orden civil y procesal civil. Eventualmente quedo a la atención de las preguntas que se estimen pertinentes con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias nuevamente a Audiópolis por esta oportunidad. Muy agradecido. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Estimados participantes, si hubiesen alguna consulta que tuvieran, pueden levantar su manito y encantado en poder activar su audio. Pero si no fuese así, damos por culminado la sesión. Bueno, los participantes están agradeciendo. Gracias, muchas gracias, doctor. Excelente exposición. Damos pase a la doctora Flor. Doctora Flor, puede activar su audio. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿qué tal? Doctor, estaba usted mencionando también sobre tratados internacionales, ¿no? Me causa una duda, tengo una curiosidad sobre las cartas rogatorias en tema de notificaciones. ¿Cómo es que funcionan, doctor, las cartas rogatorias? ¿Cuál es el procedimiento para poder hacer valer en esa parte de notificaciones al extranjero? Lo que sucede es que ya eso ya es un contexto ajeno al ámbito de la argumentación. Ese es simple trámite administrativo y los trámites administrativos exigen en este caso la intervención de dos órganos judiciales, el del país como también el del otro país. Ahora, no siempre se ejecuta a nivel internacional, también se ejecuta en el ámbito, ¿qué cosa? De exordios que se dan en el ámbito nacional. Por ejemplo, usted demanda en Lima, pero para que sea notificado, ¿qué cosa? De repente en Huancayo, de repente en Loreto. Entonces, eso va a depender, pero ese es trámite notarial, trámite administrativo. No necesariamente tiene un carácter vinculado a lo que estamos desarrollando en esta exposición, ¿correcto? Por eso es que es muy importante poder entender cuál es el sentido de esta exposición. ¿Sí? Excelente, doctor. Damos pase a Chávez. Muy buenas tardes. Está activo su audio. Puede activarlo usted mismo también. Tenemos doctor Héctor. No se logra escuchar. Por favor, nuevamente le voy a dar pase al audio. Voy a desactivar en estos momentos. ¿Listo, doctor?
Héctor Chávez, ¿está activo su audio? Bueno, lamentablemente no se ¿Cómo puede. Ahí está, está. doctor? Buenas noches. A ver, nuevamente voy a dar pase. Doctor Héctor, su internet creo que está fallando. Muy bien. Damos paso a la otra Sheila. La otra Sheila, está activo su audio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, doctor, por su excelente disertación. Tengo una duda, doctor, por favor, quisiera que ahí me apoye en precisar. Usted mencionó que los derechos humanos recién son denominados derechos humanos a partir de 1948 y al parecer en nuestra Constitución, desde la Constitución de 1979. Sin embargo, estaba revisando en la primera Constitución del Perú, que es la de 1823, y en las siguientes, se reconocían algunos derechos que ahora se llaman derechos fundamentales, el derecho a la vida, a la propiedad, la libertad de expresión. ¿Cómo lo podríamos llamar a esos derechos? ¿Derechos humanos o derechos fundamentales en proyección? Gracias, doctor. Derechos constitucionales a secas. En el orden etimológico, esto es, en la manera en la que se han sustentado estos derechos, solo se pueden reconocer derechos fundamentales desde 1978, cuando expresamente la Constitución española promulgada en ese año, correcto, detalla, estos son derechos fundamentales, son derechos reconocidos por el Estado y priorizados, ¿por quién? Por el constituyente español, para dar una orden al Estado español. Lo que antes ha existido no se consideran derechos fundamentales, porque no existía ese concepto. Pero un momento, el derecho a la vida siempre existió. Es más, existe, ¿qué cosa? En la Constitución de Perú de 1823, sí, pero en ese momento no eran considerados ni humanos ni fundamentales, eran reconocidos como derechos constitucionales. Nada más, ¿correcto? Entonces, el derecho a la propiedad, por ejemplo, surge en la Carta Magna 1215, pero no se consideró humano sino hasta 1948, cuando recién a nivel internacional se especificó esa categoría. Y no se consideró derecho humano sino hasta la Constitución Española en 1978. Por lo tanto, cuando vemos la interpretación de algunas leyes en el tiempo, no le podemos aplicar las condiciones que actualmente tenemos. Por ejemplo, en 1823, en la Constitución peruana, la primera, que tomó un mes nomás de vigencia, no se puede reconocer que todos teníamos, ¿qué cosa? La misma ciudadanía. Hoy por hoy, nuestra Constitución de 1993, ¿qué dice? Todos son ciudadanos. Pero ¿qué es lo que decía en 1823? Solo eran ciudadanos los varones, los que eran mayores de edad, los que no tenían condena penal y los que tenían patrimonio. No había derechos de mujeres, no había derechos de migrantes, no había derechos de los indígenas. Entonces recuérdese que hay maneras de interpretar. No se puede aplicar, lo que existía hoy se aplica para todo. Por ejemplo, muchos creen que la conquista de América hubo genocidio. El genocidio existe recién en 1948, cuando a nivel de derecho internacional se especificó que estos crímenes van a tener esa denominación. Lo que pasó entonces en 1492 hasta nuestras independencias no puede ser considerado genocidio. Es más, lo que existió en 1945 tampoco era genocidio. Por eso existe los procesos de Nuremberg y de Tokio, para poder fundamentar sobre la base de la dignidad y sobre la base de los derechos naturales, que esos sí eran considerados crímenes que atentaban contra, ¿qué cosa? El carácter del proceso de evolución de nuestro sistema normativo, de nuestro sistema, ¿qué cosa? Jurídico, ¿correcto? Porque también implica un proceso de evolución, pues. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Creo que no hay ninguna pregunta más. Hay una pregunta en sí en el chat, pero es netamente procesal y bueno, sobre demanda, sobre el proceso, la cual no es el tema de hoy. Bueno, doctor, cuídese mucho, que Dios le bendiga. Agradecido nuevamente como Diápolis por cada disertación que brinda a nuestros estudiantes. Cuídese mucho y que tenga un feliz domingo. Muchísimas gracias, Reader. Te estoy pasando en breve ya las diapositivas de la clase, ¿sí? Muy amable.